Bien, vamos a desglosar esto. Hoy tenemos sobre la mesa unos apuntes de psicopatología que a primera vista parecen, no sé, como tres temas totalmente desconectados. Sí, es una mezcla curiosa. Por un lado, trastornos de la conducta alimentaria. Por otro, algo muy específico de la infancia, los trastornos de la excreción. Y de remate, los trastornos del sueño. Entonces, la misión de hoy es encontrar el hilo rojo. ¿Qué conecta la comida, el control de esfínteres y el no poder dormir? Pues lo fascinante, y es lo que sugiere el material, es que no son islas separadas. Para nada. ¿Ok? Son, digamos, distintas manifestaciones de un problema más profundo. Y creo que a lo largo de esta conversación vamos a ver cómo la ansiedad y los fallos en la regulación del cuerpo son ese denominador común. Un motor oculto. Exacto. Un motor oculto que se expresa de formas muy, muy diferentes. Bueno, empecemos por el tema quizás más conocido, la comida. Los apuntes dejan claro que aquí la comida deja de ser nutrición, se convierte en otra cosa. Se convierte en un campo de batalla. Eso. Y mencionan dos grandes protagonistas, la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Correcto. La anorexia es la búsqueda del control absoluto a través de la restricción. Ajá. Hay un miedo intenso, casi fóbico a ganar peso. Y lo más complejo es una percepción del propio cuerpo totalmente distorsionada. La persona se ve al espejo y lo que ve no es real. No se corresponde con la realidad. Es una guerra contra la propia imagen, literalmente. Y luego está la bulimia, que parece ser todo lo contrario, ¿no? El descontrol. Parece, pero en el fondo, como decías antes, es la otra cara de la misma moneda. La bulimia es un ciclo destructivo. Un ciclo, ok. Primero viene el atracón. Y esto es clave. No es comer mucho, es comer cantidades enormes de comida en muy poco tiempo. Y con una sensación de pérdida total de control. Es un acto compulsivo, no es disfrute. y después de eso, la culpa. Una culpa y una vergüenza tan abrumadoras que llevan a las conductas compensatorias, a intentar borrar lo que pasó. Que no es solo el vómito, ¿verdad? Los apuntes mencionan más cosas. No, para nada. Puede ser el vómito autoinducido, sí, pero también el uso de laxantes, de diuréticos o incluso periodos de ayuno extremo. Es un ciclo de todo o nada. Brutal. Y se retroalimenta. El atracón genera vergüenza, la vergüenza lleva a la purga, y la purga causa más ansiedad y desregulación física, lo que prepara el terreno para el siguiente atracón. Una prisión. La comida como un intento de manejar emociones que desbordan, de llenar un vacío. Y en la clase se hizo una advertencia médica muy cruda, muy directa. Sí, y es fundamental que la mencionemos. El riesgo de cáncer de esófago. Exacto. Suena extremo, pero es. Es una consecuencia lógica y terrible. El ácido del estómago está hecho para estar en el estómago. Claro. Al provocar el vómito una y otra vez, ese ácido sube y quema el esófago. Y ese daño celular constante, con el tiempo, puede llevar a lesiones y finalmente a un cáncer. Es brutal. No es algo abstracto, es una consecuencia física directa de un sufrimiento mental. Y bueno, esta idea de la desregulación corporal toma formas aún más extrañas. Mencionan brevemente pica y rumiación. Son menos comunes, pero ilustran perfecto cómo se puede distorsionar la ingestión. Pica es el impulso de comer cosas que no son comida. Cosas como ¿qué? El ejemplo clásico que se dio es el de una mujer embarazada con una deficiencia de minerales muy fuerte que de repente siente un deseo irrefrenable de comer tierra. Tierra. O arena. Es como si el cuerpo, desesperado, buscara lo que le falta en el lugar más insospechado. ¡Guau! ¿Y el otro? Rumiación. Cuando lo leí pensé en darle vueltas a un pensamiento. Todos pensamos eso, pero no. Aquí es algo literal, es físico. A ver. En la rumiación, la persona regurgita la comida, del estómago a la boca, la vuelve a masticar y la traga de nuevo. Como La analogía que se usó fue la de una vaca. Y es muy gráfica, pero es así. Y lo más sorprendente es que a menudo es un acto involuntario, sin náuseas, sin asco. eso es lo más perturbador. Que sea involuntario sin la aversión que uno esperaría. Es una desregulación en su forma más pura. El cuerpo está en cortocircuito. Hablando de cortocircuitos, tiene sentido.
Si en los adultos esta lucha por la regulación se manifiesta en la comida, en la infancia, donde el control del cuerpo es el gran tema, pues se manifiesta en algo más básico. Como el control de esfínteres. Exacto. Y ahí entran la enuresis y la encopresis. Es una transición muy lógica, sí. Estos trastornos se refieren a la emisión repetida de orina, la enuresis, o de heces, la encopresis, en lugares que no son apropiados. La cama, la ropa. Exacto. Me imagino que aquí la línea entre es normal, es una fase y hay un problema es súper delgada. Es fácil preocuparse de más. Y por eso los criterios son muy cuidadosos. Primero, la edad. No se diagnostica enuresis antes de los 5 años de edad mental, ni encopresis antes de los 4. Se asume que antes hay accidentes. Claro, es parte del aprendizaje. Segundo, la frecuencia. No es un accidente aislado, es un patrón. Y tercero, y esto es crucial, el término que se usa es no orgánica. ¿Qué significa no orgánica? Significa que antes de siquiera pensar en un diagnóstico psicológico, es obligatorio descartar cualquier causa médica. Ah, ok. Una infección de orina, un problema neurológico, cualquier cosa fisiológica. Si el médico dice aquí no hay nada, entonces empezamos a pensar en factores emocionales. Lo que nos devuelve a la ansiedad, ¿no? El típico caso del niño que ya controlaba y de repente empieza a mojer la cama otra vez. Es el ejemplo clásico. Es una respuesta al estrés. El nacimiento de un hermano, un divorcio, problemas en la escuela. Situaciones que lo desbordan. Exacto. El niño no tiene las herramientas para verbalizar esa ansiedad, así que su cuerpo habla por él. Es una regresión, una forma de expresar su malestar. Entiendo la conexión hasta ahora. Control, regulación, ansiedad. Pero aquí los apuntes dan un salto que al principio me costó. Al sueño. Cómo la misma raíz nos lleva de un atracón a no poder dormir. La conexión es el sistema nervioso autónomo, el centro de mando de nuestras funciones automáticas. Ok. La ansiedad lo que hace es ponerlo en estado de alerta máxima, y un cerebro en alerta no se puede apagar para dormir. De ahí nace el insomnio no orgánico. ¿Y el criterio que mencionan es muy claro para diferenciarlo de una mala racha? Muy claro. Dificultad para empezar a dormir o para mantener el sueño, al menos 3 noches por semana, durante un mínimo de 3 meses. Es un patrón crónico, no es algo pasajero. Y en el otro extremo, la hipersomnia, dormir demasiado. Correcto. Una somnolencia diurna excesiva, sin importar cuántas horas duerma la persona. Y aquí se menciona a uno de los grandes villanos del sueño, la apnea. Una palabra que hemos oído mucho. Sí. Pero en las notas hacen una distinción que me pareció fascinante. No toda apnea es igual. No. No. La más común es la apnea obstructiva. Ahí el problema es mecánico. Las vías respiratorias se colapsan, se cierran. Se bloquea el paso del aire. Exacto. El cerebro detecta la falta de oxígeno y te da un microdespertar para que vuelvas a respirar. Por eso los ronquidos fuertes. Y esto puede pasar cientos de veces en una noche. Y la persona ni se entera, pero se levanta agotada. Porque nunca llega al sueño profundo, reparador. Y luego está la otra. La apnea central. Y este es más inquietante. Aquí la vía respiratoria está abierta. El problema está en la central, en el cerebro. ¿Cómo? El cerebro simplemente se olvida de mandar la señal de respirar. Hay una pausa porque no se dio la orden. ¡Qué increíble! Y para entender la hipersomnia, los apuntes usan un caso que parece de película. El de Daniel Kuch. Es un ejemplo clínico extraordinario. Se descubrió que su cerebro tenía una hipersensibilidad a un neurotransmisor, al GABA. El GABA. La analogía que usan es perfecta. El GABA es el freno de mano del cerebro. Es el que nos calma, nos relaja, nos permite dormir. Entonces, en el caso de este hombre, Era como si ese freno de mano estuviera puesto todo el tiempo. y con una fuerza brutal, su cerebro estaba literalmente sedado por sí mismo. Le provocaba una somnolencia constante, incontrolable. Pero quizás el aspecto más aterrador de un cerebro que no descansa bien es cuando se queda a medio camino, entre el sueño y la vigilia. La parálisis del sueño. Y las alucinaciones. Uf, sí. Estos fenómenos son la manifestación de una frontera que se vuelve borrosa. Ocurren justo en esa transición, al dormirse o al despertar. ¿Qué pasa exactamente? El cerebro, la conciencia, se despierta, pero el cuerpo sigue en el estado de parálisis muscular del sueño REM,
que es un mecanismo de seguridad para que no actuemos lo que soñamos. El resultado es... La experiencia aterradora de estar consciente, despierto, pero sin poder mover un solo músculo. Estar atrapado en tu propio cuerpo. ¡Qué angustia! Y para empeorarlo, el cerebro, que aún tiene un pie en el mundo de los sueños, empieza a proyectar imágenes. Las alucinaciones. Exacto. Por eso la gente describe sentir una presencia, ver una sombra, o la experiencia clásica, sentir que algo o alguien se te sienta en el pecho. La famosa subida del muerto. De ahí vienen todas esas leyendas. Es la explicación neurológica a uno de los miedos más antiguos de la humanidad. El cerebro intentando darle sentido a una señal rarísima. Estoy despierto, pero no me muevo. ¡Increíble! Entonces, después de todo este recorrido, el hilo conector es clarísimo. Un sistema de regulación fuera de control, casi siempre. Impulsado por una ansiedad que no encuentra otra vía de escape. Ya sea en la comida, en el control corporal infantil o en la incapacidad del cerebro para gestionar el sueño. Y esa comprensión nos lleva a la conclusión más importante de todas las notas, sobre todo para los trastornos alimentarios. Que no se pueden tratar desde una sola perspectiva. Jamás. Pensar así es garantizar el fracaso. Son problemas multifactoriales. Exigen un abordaje multidisciplinario. O sea, no basta con ir al psicólogo. De ninguna manera. Necesitas un equipo. Un médico para los problemas físicos, que son urgentes. El daño al esófago, desequilibrios. Problemas cardíacos, desnutrición. Necesitas un nutricionista para reconstruir una relación sana con la comida. Y necesitas, por supuesto, al psicólogo para trabajar en el núcleo del problema. La ansiedad, la imagen corporal. Y a menudo un psiquiatra. Porque puede haber una depresión o una ansiedad tan severa que necesite medicación para estabilizar a la persona. Tienen que trabajar todos juntos. Y las notas destacan una herramienta terapéutica en particular. Sí, la terapia cognitivo-conductual, la TCC. Y tiene todo el sentido, porque va directo a la raíz del ciclo. A los pensamientos. A identificar y desarmar esos pensamientos automáticos y distorsionados. Si como esto, soy una persona horrible. Y a modificar los comportamientos y rituales que mantienen a la persona atrapada. Es enseñarle al cerebro a pensar y actuar de otra manera. Exactamente. Pues sí que ha sido un viaje. Desde el miedo en un plato de comida, pasando por la ansiedad que desborda a un niño, hasta un cerebro que no sabe cuándo poner el freno de mano. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? A ver. Si ya vimos que la ansiedad y la desregulación conectan estos trastornos tan clínicamente definidos, ¿de qué otras maneras, quizás más sutiles, se manifiestan estos mismos desequilibrios en la vida cotidiana de cualquiera? En comportamientos que no llamamos patológicos, pero que igual nos limitan.